Inicio del capítulo. Los primeros rayos del sol empezaron a asomar por el horizonte y el cielo dejó de ser oscuro y se transformó en un colorido collar de naranjas, rojos y amarillos que precedió al sol. Normalmente, Urokodaki no tenía que despertarse siguiendo un régimen habitual y confiaba en que su reloj interno lo despertara a la hora adecuada, pero un ruido incesante hizo que se levantara de su futón. Bostezó levemente y se frotó los ojos, antes de extender la mano hacia la izquierda para agarrar su máscara de ogro y ponérsela sobre la cara. Al oír el ruido que venía del exterior, lo reconoció como el molesto llamado de un cuervo y se echó las mantas hacia adelante hasta las espinillas. Urokodaki se levantó y se estiró un poco para hacer sonar su hombro derecho antes de arrastrarse hasta la puerta de su casa y abrirla. Sentado afuera, graznando, había un cuervo Kasuga y por lo que pudo ver, con una carta doblada entre sus garras. Una carta a esta hora del día, pensó mientras el cuervo batía sus alas y se elevaba hasta la altura de Urokodaki. Un mensaje de Kamado Tanjir. Un mensaje de Kamado Tanjir. Kau, dijo el pájaro con una voz desagradable, los ojos del cultivador que respiraba agua se abrieron detrás de su máscara. Tanjir, ¿por qué me enviaría una carta? Urokodaki extendió la mano y el cuervo dejó caer la carta en su palma, antes de volar alrededor y descansar sobre su hombro derecho mientras sostenía el pergamino doblado y lo desenvolvía. Una vez que estuvo completamente abierto, comenzó a leer en silencio, repasando cada kanji escrito lentamente para asegurarse de no perder nada escrito. Una vez que terminó, miró más de cerca el papel y lo volvió a leer para confirmar que lo que acababa de leer de su último alumno era cierto y que ya no estaba soñando. Luego dejó caer la carta y tuvo que apoyarse un poco contra la puerta de su casa, tomando algunas respiraciones silenciosas para calmarse antes de que no pudiera. Tanjir es un demonio, al igual que su hermana, pensó, parpadeando varias veces. Convertido en uno por otro demonio, ¿cómo es posible? Urokodaki dobló la carta y se la llevó a su casa. El cultivador regresó a su futón para sentarse y pensar detenidamente sobre la información que acababa de recibir. Reconoció la letra de la carta, sin duda había venido de su alumno, por lo que podía descartarla como falsa o escrita por otra persona que no fuera Tanjir. Ver al joven escribir tan a menudo en un diario que había comenzado mientras entrenaba durante esos 2 años le había permitido a Urokodaki memorizar la forma en que escribía, por lo que siempre podría identificar cualquier cosa escrita por Tanjir. Hasta la carta en sí, Tanjir se había convertido en un demonio para salvar su vida. Nunca había oído hablar de un demonio llamado Tamayo, y tampoco había oído hablar de otra persona capaz de crear demonios aparte de la persona de la que le hablaron durante su tiempo entre los cazadores de demonios. Quienquiera que sea esta Tamayo, fue capaz de crear otro método para la transformación demoníaca, diferente al que usa Kibutsuji, ¿y qué hay de esta maldición? Y aún más que eso. ¿Tanjir ahora puede caminar bajo el sol como un demonio? Urokodaki se cruzó de brazos y murmuró algo para sí mismo, dejando escapar un suspiro lento mientras mantenía la compostura y pensaba con claridad y racionalidad sobre lo que le había sido dado. Por lo que dijo Tanjir, había logrado controlarse como un demonio, probablemente debido a su avanzada edad y su fuerte voluntad y código moral, algo que Nezuko no era capaz de utilizar porque había sido transformada al borde de la muerte y Urokodaki tuvo que enseñarle mientras dormía a proteger a los humanos. Podía sentir cuán genuinamente asustado estaba su alumno a través de su escritura, cuán asustado estaba por su hermana y por lo que podría pasarle si los descubrían. No solo por otros cazadores de demonios, si uno de los Asira lo descubriera, Tanjir y Nezuko no tendrían ninguna oportunidad. Pensó Urokodaki, refunfuñando levemente para sí mismo. Poder caminar bajo el sol es una ventaja, pero con los ojos de un demonio, todo lo que se necesitaría sería una simple mirada hacia él por parte de alguien que sepa de demonios, o alguien del cuerpo, y se acabaría. Se golpeó el brazo con los dedos, pensando todavía en la situación, antes de mirar lentamente por encima del hombro hacia los armarios de su casa y levantarse. Se acercó a ellos y abrió una de las puertas más grandes donde guardaba las máscaras de zorro talladas a mano que les daba a sus estudiantes. Al ver esas máscaras, sintió una sensación instantánea de nostalgia y dolor. Durante años, le había dado una máscara a cada uno de sus estudiantes para que la enviara a la selección final, pero nunca se la devolvieron. Le dolía el alma, poco a poco, cada vez que una no regresaba. Tanjir había sido el primero en regresar con él en mucho tiempo, y recordaba lo feliz que estaba de que volviera con él. El abrazo que compartieron juntos era ahora uno de sus recuerdos favoritos, y seguiría recordándolo durante todo el tiempo que le quedara de vida. Así como le dio uno a Tanjir para protegerlo durante la selección final, así también lo protegerán nuevamente. Revisó las máscaras que había tallado,
antes de seleccionar una de su colección que sintió que encajaría mejor con Tanjir, no solo funcionalmente, sino también emocionalmente. La máscara tenía la forma de la cara de un zorro, con un hocico más pronunciado en comparación con las otras y orejas altas que se curvaban ligeramente hacia adentro antes de las puntas, que estaban ligeramente inclinadas hacia adelante. La cara de la máscara tenía largas líneas negras en ángulo que funcionaban como ojos, con dos óvalos rojos sobre ellos como cejas. La nariz también era de color negro, y a lo largo de la mejilla de la máscara había dos tenues líneas rojas de dolor que se extendían desde el hocico hasta los lados de la máscara, así como dos líneas más gruesas sobre las cejas ovaladas. Las orejas eran rojas, comenzando como un rojo más oscuro antes de desvanecerse a un tono más claro de rojo cerca de la parte superior de las orejas, con las puntas de las orejas en sí un degradado rojo en comparación con el color blanco base de la máscara. En lugar de una expresión seria, la boca de la máscara se curvó ligeramente en una sonrisa de aspecto bastante cálido, algo que Urokodaki sintió que Tanjiro apreciaría. Para asegurar la máscara a la cara había un trozo grueso de cuerda roja que conectaba ambos lados, una de las mejores que tenía a mano. La cuerda que había usado solo en otra máscara antes, una que modificó para uno de sus estudiantes anteriores que tenía una cicatriz en la cara que iba desde el lado derecho de la boca a lo largo de la mejilla. Urokodaki pasó la mano por la superficie pulida de la máscara, una de sus mejores piezas, y asintió con la cabeza mientras cerraba el armario. El cuervo que tenía sobre el hombro lo observó mientras se dirigía a su pequeño escritorio y se sentaba frente a él, sacando una hoja de papel nueva y preparando su pincel. Tanjiro, me llena de alegría el corazón saber que pudiste sobrevivir a tu terrible experiencia y que has mantenido a Nezuko a salvo hasta ahora. Tu transformación en demonio es una consecuencia invisible, sin embargo, estoy seguro de que recuerdas lo que te enseñé y, al igual que tu hermana, tengo fe en tus habilidades para mantener no solo a Nezuko, sino a ti mismo, humilde y comedido. Urokodaki terminó la primera parte de su carta y pensó para sí mismo, dando golpecitos con el pincel en el tintero para refrescarlo, antes de regresarlo a donde lo había dejado para continuar su carta. No puedo ofrecerte muchos consejos sobre cómo controlarte, aparte de concentrarte en tu respiración y asegurarte de mantener la calma. También puedes intentar ocultar tu presencia, ya que eso podría facilitarte ocultar tu nueva herencia demoníaca, especialmente contra otros cazadores. Sin embargo, por encima de todo, para preservar tu seguridad y evitar que los humanos con conocimientos te identifiquen, te proporcionaré una de mis máscaras, como la que te di para la selección final, no solo para ocultar tu rostro, sino también para protegerte. Sigue manteniéndote a salvo, Tanjiro. Urokodaki terminó la carta y volvió a colocar el pincel en el tintero por un momento mientras esperaba que la tinta se secara antes de comenzar a doblar la carta hábilmente hasta darle una forma compacta. Una vez que terminó, dejó la carta a un lado por un momento mientras colocaba la máscara que había seleccionado sobre el pequeño escritorio. Para agregar un pequeño toque, pensó Urokodaki mientras recuperaba sus suministros para hacer máscaras, seleccionando la pintura roja que usaba más comúnmente, y regresó a su asiento. Urokodaki abrió el tarro de pintura roja y seleccionó uno de sus muchos pinceles, considerándolo adecuado para el trabajo, y mojó la punta antes de comenzar a trabajar en la máscara para agregarle una marca significativa que fuera única para ella. Recordando el rostro de Tanjiro e imaginando cómo se vería la máscara en él, dibujó cuidadosamente una copia perfecta de la cicatriz que Tanjiro tenía en la parte superior izquierda de su frente, confiando únicamente en su memoria para permitirle hacerlo. Primero trazó el contorno, luego lo rellenó todo con el mismo color rojo, antes de quedar satisfecho con el resultado final y dejar el pincel a un lado para limpiarlo después de dejar secar la máscara. Varios minutos después, una vez que había limpiado tanto la pintura como los pinceles, volvió a la máscara y la recogió, probando la cicatriz en forma de llama recién pintada en la máscara para ver si estaba seca. Listo. Ya está, se dijo a sí mismo antes de agacharse para coger su carta y salir. Eres el cuervo de Tanjiro, ¿no? Kau, respondió el cuervo, asintiendo con la cabeza. El mejor de los cuervos de Kasugai. Urokodaki se rió entre dientes cuando el cuervo despegó de su hombro y agitó sus alas para mantener su altitud justo enfrente del cultivador, usando su pico para sostener la carta mientras sus garras agarraban una de las cuerdas de la máscara. Devuélvele estos objetos a Tanjiro. Cuídate. El cuervo graznó y Urokodaki observó cómo el cuervo se alejaba volando con su mensaje y la máscara. El viejo maestro esperaba y rezaba en silencio para que llegaran a su estudiante a tiempo y para que él pudiera cuidar de sí mismo y de Nezuko. Urokodaki ya había perdido suficientes estudiantes,
No estaba seguro de si sería capaz de aceptar la noticia del estudiante que sobrevivió después de que tantos antes que él perecieran con su hermana. Tanjir sonrió para sí mismo mientras estaba sentado afuera de la casa de Wisteria, con las piernas colgando sobre el borde del patio delantero con el sol brillando sobre sus cabezas. Había pasado algún tiempo desde que habían llegado allí, principalmente para que Inosuke y Zenitsu se recuperaran de las lesiones que tenían, lo que significaba que Tanjiro aún podía entrenar y salir en pequeñas misiones aquí y allá. Estaba contento, ya que le permitía practicar más con sus habilidades demoníacas y su fuerza contra otros enemigos. Y Tanjiro había descubierto que se estaba acostumbrando cada vez más a estas nuevas habilidades, incluido un factor de curación creciente que había notado por casualidad cuando se había cortado accidentalmente. En unos minutos, el pequeño corte que se había hecho en el pulgar se había curado y había desaparecido por completo sin dejar rastro. Pero sobre todo, pensó Tanjiro mientras bajaba la mirada hacia la máscara de zorro que había recibido de Urokodaki, junto con una carta de respuesta. La máscara era increíble, tan bien hecha como todas las demás que estaba seguro que el hombre había hecho, incluidas las que les había dado a los estudiantes que lo habían precedido y habían perdido la vida en la selección final. Mientras miraba la máscara, admirándola una vez más, no pudo evitar sentir que al usar una de las máscaras de Urokodaki, estaba siendo protegido y vigilado por Sabito, Makomo y los otros hijos de Urokodaki que perecieron durante la selección final, especialmente Sabito, porque podía recordar claramente las cuerdas que su máscara usaba para permanecer sujeta a su rostro, y en su máscara, aquí estaban, las mismas cuerdas gruesas que la máscara de Sabito había utilizado. No solo se sentía apropiado, sino justificado. Pasó la mano por el rostro de la máscara antes de levantarla y atarla de nuevo alrededor de su cabeza, dejando que los extremos de la gruesa cuerda roja colgaran detrás de sus orejas, mientras miraba a través de las ranuras de la máscara. La visión en sí no era la mejor, pero había estado trabajando en su percepción sensorial y aprendió a luchar con la visión limitada que ofrecía la máscara y a confiar más en sus instintos y sentidos. Una vez más, no puedo agradecerle lo suficiente por esto, Urokodaki-sensei, esta máscara es increíble, pensó, sonriendo detrás de la máscara. Tanjiro se quitó la máscara de nuevo y la apoyó en su regazo mientras miraba al cielo otra vez, sintiendo el viento pasar por el jardín y soplar ligeramente a través de su cabello. Los pájaros cantaban y, como la primera noche allí, cuando las estrellas y la luna se habían visto, le recordó cómo podía parecer que no había nada de qué preocuparse, que no había vidas inocentes en juego debido a los peligrosos demonios que cazaban humanos y que rondaban por el campo y acechaban en las aldeas que se encontraban fuera de las ciudades principales. Estaba seguro de que incluso había demonios en las grandes ciudades, incluso en Tokio, lo que lo aterrorizaba aún más porque eso significaba que los cimientos mismos de su país podrían estar en riesgo. Si tan solo no tuvieran que preocuparse por las amenazas de los demonios, si no tuvieran que cazar y devorar humanos, realmente se preguntaba si podrían llevarse bien. Para llevarse bien, pensó Tanjiro, antes de que su mente volviera a la primera noche y a esa mujer que había estado allí. Sabía que ella se había ido a la mañana siguiente, lo suficientemente temprano como para que nadie se enterara de que se había ido. Pero lo que ella le contó, de su hermana y del sueño que había heredado de ella, lo recordaba todo. Me pregunto si realmente es posible que los humanos y los demonios coexistan. Tanjiro dejó la máscara a su izquierda y se miró las manos, frotándoselas mientras recordaba el rostro de la mujer, lo dulce que se veía. Incluso en ese breve intercambio, que duró solo unos minutos, su nariz le había dicho bastante sobre la mujer. Había podido oler el sake en sus labios y en su aliento, eso era evidente, así como una fragancia bastante dulce que supuso que era una especie de perfume. Pero lo que más le interesó fue algo que no estaba muy seguro de qué pensar. Era algo que nunca había olido antes en una persona, pero por alguna razón, era casi como si pudiera oler las mismas emociones que tenía la mujer. Fue solo un suceso pasajero, un suceso de una fracción de segundo que pasó tan rápido que no estaba seguro de si lo había olido siquiera. Sin embargo, si su sentido del olfato no le había jugado una mala pasada, entonces en esa fracción de segundo, la única emoción que pudo oler fue la ira. ¿Por qué alguien con una apariencia tan dulce como ella tendría tanta ira? Sé que su hermana murió, mi familia tuvo un destino similar. Ah, pensaré en eso más tarde. Debería ver cómo están Inosuke y Zenitsu, pensó Tanjiro, recogiendo su máscara y caminando de regreso hacia el interior, donde estaba su habitación. Por casualidad llegó a la puerta justo cuando el doctor y la anciana se iban, y al ver la sonrisa que tenía el primero en su rostro,
Tanjir solo pudo asumir que había sido la buena noticia que habían estado esperando. Entonces, ¿cómo te fue?, preguntó Tanjir después de entrar a la habitación. Estamos todos curados, respondió Zenitsu con una sonrisa, y Inosuke estaba de pie cerca de las puertas de papel de su habitación abiertas. Eso es increíble. Oye, Tanjir, no lo recuerdo, pero ¿alguna vez nos dijiste por qué esa máscara es tan especial para ti? Supuse que era solo para cubrirte la cara, pero hay algo más, ¿no es así? Tanjir miró la máscara de zorro que tenía en sus manos y sonrió, sentándose junto a las puertas abiertas y apoyando la máscara en su regazo nuevamente. Sacudió la cabeza y Zenitsu le pidió que les dijera, aunque Zenitsu era el que estaba realmente interesado. Inosuke solo fingió escuchar mientras practicaba algunos estiramientos de flexibilidad en la esquina en la que se encontraba. Tienes razón, esta máscara no solo cubre mi rostro. En realidad, es una máscara hecha a mano por mi maestro, Urokodaki-sensei. Él es quien enseña la respiración acuática a los posibles candidatos a cazadores de demonios, explicó Tanjir, poniendo una mano sobre su máscara como si fuera un regalo precioso. Hasta mí, Urokodaki-sensei había perdido a todos los estudiantes que envió a la selección final durante mucho tiempo. Fui el primero en regresar en años. ¿Váyate en serio?, preguntó Zenitsu, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Bueno, supongo que es porque ellos, bueno, ya sabes. Había un demonio en esa montaña, uno que el propio Urokodaki-sensei atrapó. Él cazaba y mataba a propósito a todos los estudiantes que él enviaba allí. Siempre supo quiénes eran, porque Urokodaki-sensei siempre les daba a sus estudiantes una máscara como esta para protegerlos. La expresión de Zenitsu se suavizó cuando miró la máscara de Tanjir, entendiendo ahora por qué la mantenía tan cerca de él incluso cuando estaban juntos y en la casa de las glicinas. Provenía de su maestro, uno de los cultivadores del cuerpo, uno hecho a mano, que había perdido a tantos de sus estudiantes antes de que un demonio vengativo. En realidad, era bastante repugnante pensar en cómo un demonio podría guardar rencor durante tanto tiempo contra una persona, haciendo que el objetivo de su vida fuera hacerla sufrir solo por el hecho de sufrir. Pude derrotarlo y bueno, ya ves dónde terminé, finalizó Tanjir, sonriendo a Zenitsu nuevamente después de que la historia concluyó. Me gusta pensar que con esta máscara, estoy llevando conmigo el legado de aquellos que perecieron a causa de ese demonio, incluso ahora más que nunca. Suena demasiado confuso para mí, murmuró Inosuke, gruñendo un poco mientras hacía la extraña inclinación hacia atrás para agarrar sus tobillos estirados nuevamente. Zenitsu se animó un poco y se giró hacia las puertas abiertas de su habitación y hacia el jardín exterior. Tanjir se dio la vuelta poco después y vio a su cuervo volar sobre la pared del complejo y dirigirse hacia ellos. Tanjir se movió un poco cuando el cuervo agitó sus alas y aterrizó en el suelo de su habitación, mirando a Tanjir como si esperara algo. Tanjir movió su máscara y extendió sus manos. El cuervo agitó sus alas y voló la corta distancia desde el piso hasta sus manos para acurrucarse. Una vez que estuvo cómodo, el pájaro abrió sus alas hacia un lado como lo hacía normalmente antes de dar su mensaje. Norte-noreste, norte-noreste. Su próxima misión es norte-noreste, anunció el cuervo, mientras Inosuke se acercaba a ellos para participar en la reunión informativa improvisada con un gruñido. Los tres deben ir al monte Natagumo. Vayan al monte Natagumo. Otro que desgraciadamente no pudo entrar en razón. La mujer de cabello negro y morado sonrió tristemente mientras se ponía de pie después de envainar su espada, el cuerpo inmóvil de un demonio que había estado causando problemas en una de las ciudades más grandes yacía cerca. Ella estaba descansando sobre uno de los edificios de la ciudad después de perseguir al demonio allí, y había decidido tomar un descanso allí antes de regresar a casa. El demonio no era un problema para alguien de su calibre, ella solo había aceptado la misión porque quería salir de su casa por un rato. Además, era otra oportunidad para ella de ver una de las bulliciosas ciudades urbanas de Japón, las áreas que habían estado creciendo rápidamente desde que Japón había comenzado a volverse más moderno. No sabía tanto como otras personas, pero había visto lo suficiente de la ciudad y la gente para saber que su tiempo, el de su generación, estaba llegando a su fin. Pensar que se están construyendo barcos gigantes de metal y hierro. Japón ha recorrido un largo camino desde los viejos tiempos, pensó, recostándose sobre sus manos mientras balanceaba sus piernas hacia adelante y hacia atrás desde el borde. Con suerte, el Japón moderno no acabará con el antiguo Japón. Odiaría ver que tanto de nuestro legado se olvidara. La mujer cerró los ojos y se giró hacia la derecha, manteniendo una pierna colgando del borde mientras se acostaba boca arriba y apoyaba las manos sobre el estómago. Respiró profundamente y permitió que su cuerpo se relajara por completo, con los sentidos alerta por si los necesitaba,
y dejó que su mente divagara. Al principio no pensó mucho en nada, su mente era solo una pizarra vacía que podía llenarse con cualquier cosa si así lo deseaba. Lo que vino a llenar el espacio vacío fue el pensamiento más común que tenía, su hermana y el sueño que tuvo, donde un mundo en el que demonios y humanos podían existir entre sí sin necesidad de violencia. Cuando era más joven y su hermana aún estaba viva, ella misma siempre pensó que la idea de que los humanos y los demonios vivieran juntos era una idea tonta. Los demonios nunca podrían aprender a vivir entre los humanos porque todo lo que querían era su carne. Veían a los humanos como comida, simples presas para cazar. Es por eso que ella y su hermana se habían convertido en cazadoras de demonios para ayudar a salvar a las personas que los demonios atacaban. Sin embargo, de alguna manera, no pudo evitar comenzar a creer lentamente en ese sueño también, lo suficiente como para que cuando su hermana pereciera, asumiera como su propio objetivo tratar de encontrar cualquier tipo de demonio, cualquiera, que pudiera tener la más mínima posibilidad de hacerse amigo de un humano. Desearía que todavía estuvieras aquí, Onee-san, pensó la joven, mientras su sonrisa se desvanecía un poco. Todo es por culpa de esa cosa, ese bastardo. Sus manos se tensaron levemente y estuvieron a punto de cerrarse en puños, antes de que recuperara la compostura y se relajara nuevamente, tomando otra respiración profunda para aliviar sus emociones. Rápidamente sacó esos pensamientos de su cabeza y pensó en otra cosa, algo que era más feliz en comparación. Me pregunto cómo estará ese, el cazador que conocí esa noche en una de las paradas de descanso de las glicinas. Pensó, sonriendo de nuevo ahora que había dejado de pensar en sus pensamientos anteriores. No podía recordar demasiado sobre él visualmente, aparte de su cabello, solo que por alguna razón tenía una sensación diferente sobre él. La forma en que hablaba era algo que ella también recordaba, era lo que más recordaba de esa noche. Incluso cuando tal vez estaba 1 o 2 tazas de sake por encima de mi límite, él entendió lo que dije y, incluso quería creer en tu sueño también, Onee-san. Ella habría continuado con esa línea de pensamiento antes de sentir que una presencia comenzaba a acercarse a ella y rápidamente la recuperó, abriendo los ojos y girando la cabeza para ver a una joven 1 año o 2 más joven que ella caminar hacia ella. Vestía una capa blanca y un uniforme estándar del cuerpo de cazadores de demonios, así como un brooch de mariposa similar al que la mujer tenía en el cabello. La única diferencia entre ellas eran las botas blancas que usaba la niña más joven, sus espadas y como su cabello era de un color diferente. «Ah, ¿ya estás listo para ir?», preguntó ella, sentándose. La chica sintió con la cabeza mientras mantenía una suave sonrisa, a pesar de que parecía bastante distante e insensible en comparación con la mujer mayor. La mujer mayor se levantó del borde del edificio y bajó al techo, caminó hacia donde estaba el cadáver del demonio y lo miró fijamente, suspirando después de unos segundos. «Tal vez la próxima sea diferente», dijo, y luego asintió con la cabeza hacia la otra chica mientras se alejaban hacia las escaleras de acceso al techo. «Ojalá». «Bien, entonces necesitamos conseguir suficiente comida para el viaje», dijo Tanjiro mientras repetía mentalmente una lista de cosas que debían preparar. «Zenitsu, ¿puedes traer la comida?» Claro, Tanjiro». Zenitsu tenía un rubor constante en su rostro mientras su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, ya que Nezuko había salido un rato para pasar un rato fuera de su caja en su habitación sombreada, y ahora no podía hacer nada más que mirarla y reírse sin poder hacer nada. Tanjiro podía ignorarlo afortunadamente, y Nezuko simplemente le devolvería a Zenitsu una mirada algo confusa. En algún momento, sin embargo, comenzó a darle besos en la cara a Nezuko y Tanjiro tuvo que castigarlo rápidamente con un puñetazo en la parte superior de la cabeza, aunque sabía que no haría mucho para evitar que Zenitsu lo hiciera de nuevo. «Está bien, Inosuke, tú», no respondió Inosuke con brusquedad, cruzando los brazos sobre el pecho mientras resoplaba por la boca. «Estoy bien, no digo que no lo seas, solo estaba». Inosuke salió de la habitación y salió al jardín. La ceja de Tanjiro se movió levemente mientras lo veía irse. Mientras tanto, Zenitsu se acercó un poco más a Nezuko, lo que hizo que ella se alejara de él después de recordar cuando la había perseguido por la habitación cuando se despertaron por primera vez, lo que llevó a Inosuke a darle un cabezazo a Tanjiro en el estómago y luego perseguirlos a todos por la habitación en un gran círculo. Ella realmente no quería que eso volviera a suceder, así que cuando Zenitsu dio otro paso más cerca mientras juntaba los dedos y reía de manera amorosa nuevamente, ella se colocó detrás de Tanjiro y le dio un codazo en la manga. «Ah, Zenitsu, te concentrarás», exclamó, dándole otro golpe en la cabeza. «Necesitamos que nos consigas alimentos».
lo que tú digas, Tanjir, jejeje. Tanjir finalmente logró que Zenitsu pensara con claridad cuando le pidió a Nezuko que regresara a su caja hasta que Zenitsu se fuera, para que ella pudiera salir después de que él se fuera a buscarles comida. Se sentó con él a la sombra de su habitación mientras miraba hacia afuera, viendo a Inosuke comenzar a golpearse la cabeza contra uno de los únicos árboles del jardín nuevamente. Desde que Inosuke y Zenitsu se unieron a ellos, realmente no habían podido pasar algún tiempo juntos como hermano y hermana, por lo que Tanjiro estaba tratando de disfrutar este momento tanto como fuera posible hasta que Nezuko tuviera que regresar a su palco en algún momento. Nezuko finalmente apoyó la cabeza en su hombro e hizo suaves ruidos ahogados mientras le tocaba un poco la mano. ¿Hectómetros? ¿Qué pasa, Nezuko?, preguntó, y su hermana volvió a pincharle la mano. ¿O quieres que vuelva a hacer eso? Bien, solo ten cuidado y asegúrate de no mover la mano. Nezuko asintió con la cabeza y se sentó derecha antes de extender el brazo, con la mano colgando de su ropa, antes de que Tanjiro también extendiera el suyo y se asegurara de cubrir el brazo de ella con el suyo, sus manos superpuestas una sobre la otra. Entonces, lentamente, él y Nezuko se inclinaron hacia adelante, sus brazos alcanzando donde terminaba la sombra, hasta que la mano de Tanjiro finalmente dejó la sombra y tocó la luz del sol. Asegurándose doblemente de que la mano de Nezuko todavía estuviera bajo la sombra creada por su mano y brazo, dejó de mover su brazo y permitió que Nezuko mantuviera su brazo debajo del suyo. Como ella todavía no podía caminar bajo el sol, esto era algo que se le había ocurrido para permitirle al menos tener una sensación de estar afuera cuando era de día. No era mucho, ya que lo máximo que Nezuko podía sentir era el calor residual alrededor de su mano, en lugar del tipo de calor directo del sol en sí, pero eso era más que suficiente para ella. A Tanjiro le produjo una gran alegría ver a su hermana sonreír aunque fuera un poquito detrás de su becuile de bambú, tanta, de hecho, que haría que su humor fuera infinitamente mejor por el resto del día. Quería que ella fuera lo más feliz posible, ya que ambos habían experimentado tanto dolor y sufrimiento hacía más de 2 años. Finalmente, después de un rato, tenían todo su equipo y estaban listos para partir. Los tres caminaron por la entrada principal de la residencia de ancianos. Tanjiro se dio la vuelta y encaró a la anciana cuidadora. Inosuke y Zenitsu hicieron lo mismo, y Tanjiro se quitó la máscara un poco para que la mujer pudiera ver su cálida sonrisa. Nos iremos ahora. Gracias por todo, dijo Tanjiro, antes de que él y Zenitsu se inclinaran respetuosamente. Inosuke solo los miró a los dos, no acostumbrado a sus formalidades en absoluto, y permaneció de pie con las manos en las quederes. La anciana le devolvió el saludo con una reverencia y, con una sonrisa cariñosa, sacó de sus mangas un trozo de pedernal y una especie de encendedor de madera con un borde de metal incorporado. Ahora bien, para buena suerte. Gracias. Tanjiro se colocó la máscara de zorro sobre el rostro y volvió a su posición normal, se dio la vuelta y Zenitsu miró por encima del hombro mientras la mujer caminaba detrás de ellos. Intrigado, Inosuke miró más de cerca mientras la mujer raspaba el pedernal contra el acero, creando pequeñas chispas. Oye, ¿qué crees que estás haciendo, vieja bruja?, rugió Inosuke en voz alta, y su arrebato obligó rápidamente a Zenitsu y Tanjiro a entrar en acción. Zenitsu tuvo que proteger a la mujer, mientras que Tanjiro tuvo que luchar y sujetar a Inosuke, que se resistía, con ambos brazos para evitar que hiciera lo que quisiera con la mujer. ¿Qué eres, un idiota?, gritó Zenitsu, y el insulto solo enfureció aún más a Inosuke, lo suficiente como para que saliera vapor de las fosas nasales de su jabalí. Está lanzando chispas para la buena suerte. Es una ceremonia de purificación, porque vamos a emprender una misión peligrosa. Después de pasar un minuto calmando a Inosuke, los tres volvieron a pararse hombro con hombro mientras se enfrentaban a la mujer después de que ella había guardado el pedernal y el acero, sonriéndoles todavía. Vivan siempre sus vidas con gran orgullo. Les deseo suerte en la batalla, dijo, inclinando ligeramente la cabeza una vez más. Zenitsu y Tanjiro devolvieron el gesto, con Inosuke siendo nuevamente el extraño, antes de que los tres se alejaran de la casa de descanso y corrieran de regreso por el camino a través de la mezcla de árboles y glicinas en ciernes hasta que nuevamente estuvieron de regreso en el bosque normal. Tanjiro estaba al frente del trío como de costumbre, con Zenitsu en el medio e Inosuke en la retaguardia. La máscara era capaz de anular el olor a glicina hasta cierto punto, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar que llegara a su nariz y le provocara una sensación de malestar en el estómago. Mientras corrían juntos, dejando atrás finalmente los árboles de glicina, Inosuke estaba pensando en lo que había dicho la mujer y se confundía cada vez que intentaba determinar lo que quería decir. Buena suerte en la batalla, vivir la vida con orgullo,
estos conceptos le eran ajenos debido a su vida aislada en las montañas. ¿Gran orgullo? ¿Suerte en la batalla? ¿Qué significa eso?, preguntó en voz alta a Zenitsu y Tanjiro. Dios, este tipo no tiene ni idea, pensó Zenitsu con una expresión en blanco, mirando a Inosuke momentáneamente antes de que él y Tanjiro tuvieran que darle otra explicación al asesino con cabeza de jabalí. La montaña Natagumo, un montículo rocoso alto y muy boscoso que se alzaba hasta el cielo, rodeado de colinas onduladas también densamente cubiertas de árboles altos y gruesos que ocultaban la mayor parte, si no todo, del suelo que había debajo. Cuando hacía sol, las hojas estaban tan densamente apiñadas unas sobre otras que la luz del sol apenas podía atravesarlas. Desde el exterior, Natagumo parecería ser un lugar antiguo y místico, donde los espíritus de los muertos podrían existir libremente y vagar entre los árboles mientras están en el reino de los mortales. Tal vez incluso se podría construir un templo allí, permitiendo que aquellos que buscan una vida tranquila y obediente con el propósito de la iluminación espiritual vivan en paz. Era todo lo contrario, era un lugar de miedo y terror. Los demonios vagaban por sus densos bosques, acechando a cualquiera que se atreviera a ingresar al dominio de la montaña. Uno de esos demonios estaba sentado solo, encaramado en una roca en medio de un claro. La luz de la luna brillaba en dicho claro mientras el demonio jugaba con pequeñas arañas blancas. Era un demonio femenino, con una figura baja que era bastante voluptuosa a pesar de su tamaño, con cabello largo y blanco y cejas pobladas. Su cabello enmarcaba su rostro, que estaba partido por la mitad y atado con orcs verde a su lado en dos mechens gruesos. Este era su lugar favorito en la montaña para retirarse y estar sola, especialmente de aquellos a quienes se veía obligada a considerar su familia. No estaba feliz con ninguno de ellos, ni con su supuesta hija y sus hijos, ni con la criatura que se suponía que sería su esposo. Todo era solo una farsa, una mentira forjada creada por uno de los demonios de esa montaña, el más fuerte que los mantenía unidos. Todos le temían por lo que les había hecho a los miembros anteriores de su supuesta familia que no estuvieron a la altura de sus expectativas o intentaron escapar. Todos fueron quemados al sol, reducidos a cenizas. Ella tampoco quería terminar así que hizo su trabajo como madre, capturando y matando a cualquiera que traspasara su montaña. Lo hizo lo mejor que pudo, pero ni siquiera eso impidió que todos los demás demonios de su grupo abusaran de ella en cualquier oportunidad que tuvieran. Tirones de pelo, empujones, patadas, abuso verbal. Incluso daño físico real que le hizo sangrar y retorcerse de dolor. Por supuesto, siempre se curaba de ello, debido a su factor de curación, pero eso solo hizo que fuera más fácil para ellos menospreciarla y torturarla debido a su debilidad. Ella debía ser la madre, la que debía proteger más a sus hijos que el padre, pero el único parentesco de sangre que tenían era con quien los controlaba. Ella no sabía nada de los otros demonios y no le importaba. Cada día era solo otro intento de sobrevivir hasta el final, solo para comenzar el ciclo una y otra vez. ¿Por qué no puede ser como? Entonces, no puedo dejar de pensar en ello, la sensación de algo. Pensó la demonio femenina, abrazándose a sí misma mientras miraba hacia sus pies. No sé por qué no se han ido todavía. Estas imágenes en mi cabeza hacen que todo sea peor para mí. No vas a llorar otra vez, ¿verdad? La mujer se quedó paralizada y lentamente levantó la mirada de sus pies hacia el cielo, viendo lo único que la aterrorizaba más que los cazadores de demonios, o incluso la muerte misma. Aparentemente flotando en el aire, la única indicación de que esto no era cierto era como la luz de la luna se reflejaba en cables delgados o hebras que se extendían entre algunos árboles que servían como algo para pararse. Era el demonio al que todos los demás demonios de la montaña temían, el que los controlaba a todos solo a través del miedo. El demonio era físicamente más pequeño que ella, parecía un niño pequeño con piel blanca y puntos rojos en su rostro como los que ella tenía. La esclerótica de sus ojos era de un rojo sangre y sus iris eran de un azul pálido, con uno de sus ojos visible debido a su corte de pelo en forma de pata de araña que ocultaba su ojo izquierdo de la vista. Por la forma en que la miró, ella inmediatamente sintió una ola de terror recorriendo su cuerpo y comenzó a temblar, luego a sacudir violentamente la cabeza de un lado a otro. No, jamás se me ocurriría hacer eso, gritó, con la voz ligeramente quebrada. Espero que no, madre, una madre no debería llorar delante de sus hijos. Ese sí, tienes razón, yo. Por más que el terror se apoderaba de su corazón, su cuerpo la traicionó y chilló levemente cuando una lágrima solitaria surgió de la esquina de su ojo. Lloró tan fuerte como pudo dentro de su cabeza, tratando de retirar la lágrima hacia su ojo, para ahorrarse cualquier sufrimiento.
pero el destino nunca había sido amable con ella, y tampoco iba a hacerlo en ese momento. La lágrima se deslizó por su mejilla hacia la línea de la mandíbula, la luz de la luna hizo que brillara lo suficiente como para que pudiera verse fácilmente incluso contra su piel blanca. Abrió la boca, su labio inferior tembló mientras trataba de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, varios hilos blancos llenaron su visión por un breve momento antes de que todo se oscureciera. ¡Ya! Gritó, cubriéndose la cara ensangrentada con las manos después de que el pequeño niño hubiera usado algún tipo de telaraña o algún tipo de cuerda afilada para hacerle 3 cortes profundos en los ojos y el puente de la nariz. Ella siguió gritando de dolor mientras la sangre goteaba entre sus dedos y alrededor de sus manos, las gotas le golpeaban los muslos y la roca en la que estaba sentada. El chico la había dejado ciega en una fracción de segundo, y tardaría un minuto más o menos en reparar el daño, así que hasta entonces, como siempre, tenía que sufrir por su leve transgresión. El chico no dijo nada mientras observaba a su aparente madre retorcerse y gritar por estar ciega, su expresión permaneció completamente desprovista de cualquier emoción todo el tiempo. Tranquilízate, madre, hay gente entrando al bosque, asegúrate de hacer tu trabajo. El niño dejó a la mujer sufriendo sola, llorando y agarrándose la cara mientras las heridas finalmente comenzaban a sanar lentamente. Después de unos momentos, uno de sus ojos finalmente recuperó la visión y ella separó los dedos para poder ver a través de ellos, su respiración era algo entrecortada. Desearía poder morir, ya, tal vez entonces pueda finalmente escapar. Sostener. Tanjiro y Inosuke dejaron de caminar, este último puso sus manos en sus quederes mientras se giraban para mirar a Zenitsu arrodillado unos pasos detrás de ellos. ¿Te importaría esperar un segundo? Zenitsu, ¿qué pasa? La propia pregunta de Tanjiro fue respondida antes de que Zenitsu tuviera que decirle que estaba asustado cuando el asesino de cabello amarillo relámpago abrazó sus piernas cerca de su pecho en una posición fetal sentada mientras las lágrimas comenzaban a salir de las esquinas de sus ojos. Había estado perfectamente bien durante todo su viaje a la montaña Natagumo, incluso contando algunas bromas aquí y allá, pero ahora que estaban llegando al comienzo del denso bosque que cubría las colinas circundantes, así como el propio monte Natagumo, su cobardía comenzó a asomar su fea cabeza. ¿Por qué demonios está sentado? Es bastante espeluznante, murmuró Inosuke con sarcasmo. ¿Quién eres tú para hablar, cara de cerdo? Gritó Zenitsu, antes de señalar la montaña que se encontraba más allá de Tanjiro e Inosuke. No me digas que no te llega ninguna vibración de esa montaña. Se giraron hacia la montaña Natagumo por un momento, miraron hacia arriba y sintieron la extraña y misteriosa vibración que Natagumo emitía por sí sola. Esta sensación se amplificó porque era de noche, con una brillante luna llena en el cielo detrás y justo por encima de la montaña en el cielo, lo que hacía que pareciera aún más oscura desde donde estaban. Tanjiro no lo había mencionado todavía, pero sentía que algo no iba bien en la boca del estómago. No era hambre, se había conformado con unas bolas de arroz antes, cuando se estaba poniendo el sol, y se había acostumbrado a la otra hambre que tenía naturalmente como demonio. Esto era algo más, una sensación completamente diferente, como la de una fatalidad inminente. Aún así, empezó Tanjiro mientras él e Inosuke miraban a Zenitsu. ¿De qué servirá quedarse sentado allí? Te lo dije, es espeluznante. Ya les dije que no soy nada espeluznante, soy normal, yo soy la normal, ustedes son anormales. Antes de que continuara la conversación sobre si Zenitsu era espeluznante o no, el viento sopló sobre el camino que conducía a Natagumo y Tanjiro percibió un olor a través de los pequeños agujeros en la parte delantera de su máscara. Sus ojos se abrieron y ese escalofrío de familiaridad recorrió su columna vertebral de arriba a abajo, su cabeza se dirigió hacia la línea de árboles al pie de las colinas de la montaña. ¿Qué pasa? Este olor. Tanjiro entonces salió corriendo sin decir otra palabra, y Inosuke dejó escapar una especie de gruñido mientras salía corriendo justo detrás de él, dejando a Zenitsu llorando detrás de ellos y levantándose solo para seguirlos. Los 3 cazadores corrieron por el camino sucio hacia arriba y sobre una pequeña colina, acercándose al comienzo del bosque, hasta que se detuvieron cuando delante de ellos, acostado boca abajo en la tierra, estaba un compañero cazador de demonios, como ellos. Tenía puesto el uniforme estándar y en la mano derecha llevaba una espada Nichirin, la herramienta estándar del cuerpo. Debió haberlos oído acercarse porque levantó lentamente la cabeza hacia ellos y gruñó un poco. El corazón de Tanjiro dio un vuelco al ver la sangre que goteaba por la mandíbula del hombre desde sus labios y las otras marcas rojas y raspaduras en su rostro y mano izquierda, y a juzgar por la forma en que respiraba con dificultad, había más heridas que no podían ver. Al verlos,
El joven comenzó a llorar por la gran cantidad de emociones que comenzaron a fluir desde su interior. Terror y alivio se entremezclaron y se mezclaron en uno solo mientras intentaba abrirse paso a través de la tierra hacia ellos. «Ah, ayúdame», rogó, gruñendo de nuevo mientras movía una de sus piernas de una manera que no debía. «Es uno de nosotros. Tenemos que ayudarlo», dijo Tanjiro, antes de empezar a correr hacia su camarada caído. Espera. No empieces a correr de nuevo», gritó Zenitsu cuando Inosuke lo dejó atrás nuevamente, siguiendo a Tanjiro hasta el niño caído. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?». Tanjiro estaba a punto de agacharse y ponerle una mano encima para ver qué había causado las heridas, cuando algo hizo un sonido como el de un alambre fino que se tensaba y vibraba. No sabía de dónde ni de qué provenía, antes de que de repente el asesino volviera a ponerse de pie y luego volara por los aires varios metros más arriba. «Ellos también estaban apegados a mí. Ayúdenme, que alguien me ayude». Inosuke, Tanjiro y Zenitsu solo pudieron observar estupefactos como el asesino era arrastrado hacia los densos árboles del bosque, desapareciendo de la vista con el susurro de las hojas. No se escuchó ningún sonido de él después de eso. Zenitsu se cubrió la boca y miró hacia donde había desaparecido, con los ojos muy abiertos y llenos de horror, mientras que las expresiones de Tanjiro e Inosuke estaban ocultas detrás de sus máscaras. Otra brisa sopló sobre el bosque y los árboles se mecieron y susurraron con el viento por unos momentos antes de apagarse. Ese viento sirvió para traer otro olor a la nariz de Tanjiro, uno tan penetrante y fuerte que era como si una voluta roja sólida de la sustancia hubiera pasado por su rostro y se hubiera metido en sus fosas nasales. Demonios y el abrumador olor a sangre. Sus manos temblaron levemente por un momento antes de armarse de valor y cerrarlas en puños. Su terror momentáneo se convirtió en resolución y determinación. «Voy». Inosuke pasó junto a Tanjiro y se paró frente a él, apretando los puños un poco más fuerte para hacer que sus antebrazos y sus bíceps se contrajeran un poco antes de cruzar los brazos para agarrar la espada opuesta en sus quederes. «Yo me adelantaré. Puedes seguirme», temblando, dijo, bajando un poco la cabeza mientras miraba la línea de árboles. «Esto me está dando hambre». Zenitsu permaneció sentado en el suelo temblando detrás de ellos, murmurando algo para sí mismo antes de que Inosuke levantara los puños y se riera a carcajadas, antes de correr directamente hacia el bosque. Tanjiro lo siguió de cerca, y la pareja dejó a Zenitsu solo. Fin del capítulo.